todos y a todas a este mercado de abastos, a esta plaza de abastos de Torrelavega, donde vamos a comenzar este martes las segundas jornadas que vamos a realizar, jornadas técnicas por parte de Radio Estudio, en la que vamos a analizar muy diferentes temáticas, retos, problemas de futuro también para Torrelavega y la comarca, enfocados en el ámbito como la industria, la cultura, el medio ambiente, entre otros aspectos. Y para inaugurar estas jornadas, que como decimos van a durar toda esta semana, en esta plaza de abastos está con nosotros el concejal de Ferias y Mercados, Nacho González Pacheco. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? Además, en esta segunda edición sí que es la primera vez que nos acompañas, después de que tomaste relevo de Jesús Sánchez al frente de esta concejalía, y bueno, pues sobre todo darte las gracias también por el apoyo que por parte del Ayuntamiento realizáis con este acto. Sí, la verdad que, bueno, en primer lugar también agradecer a Radio Estudio el proyecto que presentó hace poquito tiempo Carlos. La verdad que, como bien dices, la primera edición la hizo mi compañero y amigo Jesús Sánchez, que desde aquí agradecerle todo el trabajo que ha hecho desde la Concejalía de Ferias y Mercados y la facilidad y lo fácil que me hace todo el día a día después de todo el trabajo que ha realizado él. Y como te he dicho, agradecer también a Radio Estudio el trabajo que hacéis en la ciudad y bueno, esperemos que esta segunda edición, dentro de unos años, podamos seguir hablando de ella, porque ya fue un éxito la primera edición y seguro que viendo el cartel esta edición va a ser espectacular. Estamos además en un lugar emblemático en pleno centro de Torrelavega, como es esta plaza de abastos, donde desde hace ya años, ¿no?, se busca dinamizar este espacio con actividades socioculturales, con eventos, con todo tipo de celebraciones, y este es un buen ejemplo, ¿no?, de que durante estos 4 días van a pasar todavía más personas que habitualmente se desplazan a esta plaza de abastos. Sí, como acabas de comentar, es una zona emblemática de la ciudad, en la que tenemos muchas apuestas para hacer en este espacio y que, como estamos hoy aquí, un evento más y que de cada futuro realizaremos muchas más cosas en la Plaza de Abastos. Nacho González Pacheco, muchísimas gracias por estar con nosotros y por inaugurar, como decimos, estas jornadas a las que obviamente estás invitado durante los próximos 4 días. Muchas gracias. Aquí nos veremos durante estos días. Un saludo. Y ahora sí que damos ya por inauguradas estas jornadas técnicas y este martes lo vamos a hacer hablando de varios temas que preocupan cada vez más y con los que la sociedad está cada vez más concienciada. Hablamos de medio ambiente y también de reciclaje. Vamos a analizar los pasos que en estos ámbitos ha dado nuestra comunidad autónoma, los proyectos que a día de hoy hay sobre la mesa para crear una sociedad más sostenible, más respetuosa y con más conciencia, sobre todo, sobre las repercusiones que tienen todos nuestros actos. Y para ello vamos a contar con el máximo responsable en estos ámbitos a nivel regional, como es el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, Guillermo Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy comenzamos esta segunda edición de estas jornadas técnicas. Lo hacemos también por segunda vez, contando además con su participación. Así que muchísimas gracias por todo por esta invitación de Radio Estudio. Muchas gracias. Antes de que empieces con las preguntas que tendrás que hacer, como me vas a permitir que, como uno de Suances en Torrelavega se siente en casa, diga 2 cosas que aparte de saludar a los ediles que hay aquí presentes, a Blanca Rosa, a Nacho, que acaba de hablar, y a José Luis Urraca, a los 3 y a los representantes de Mare, decir que estamos en la Plaza de Abastos, que lo has dicho tú antes bien, un lugar emblemático donde antes, como suelo hacer cuando me invitáis a este lugar, me doy una vuelta por todos los puestos y veo el esmero y el cuidado con el que la pescadería, la carnicería, los productos delicatessen y todo lo que aquí se expone está expuesto. La calidad del producto y el cuidado que tiene la gente. Por eso hay que invitar, no solo a los torrelavenses, sino al entorno. Antes decía de Suances, claro, de Suances nuestro comercio principal siempre ha sido Torrelavega. Invitar que se acerquen aquí, esto es estar con el comercio local,
en la Plaza de Abasto de Torlavega. Y hacer una referencia más, estamos en días de celebración y se le ha podido notar a Nacho la voz afónica porque lleva dando gritos de la semana pasada desde que la gimnástica subió. Y eso es lo que le ha pasado a Nacho, que está con esa voz. ¿A que sí, Nacho? Bueno, si tenemos que hablar también del balonmano y del baloncesto, que también están de enhorabuena. Sí, sí, un triplete bueno. Por supuesto, estamos de enhorabuena, esto está subiendo. Gracias. Bueno, vamos a comenzar ya con estas jornadas. Como decíamos, medio ambiente y reciclaje son esos dos ítems en esta primera jornada que queremos analizar. Y aprovechando la presencia del consejero, sí que nos gustaría que nos hiciera una visión general de cómo se encuentra Cantabria, en qué niveles está nuestra región si hablamos del reciclaje. Pues hombre, de vez en cuando, nosotros que nos flagelamos tanto, los cántabros somos muy dados a mirarnos al espejo y a ponernos faltas. De vez en cuando tenemos que decir que hacemos cosas bien y tenemos un nivel de reciclaje por encima de la media y lo vamos constatando en los últimos años. Y una anécdota más, esta mañana yo estaba recordando, yo sabía que parte de las cosas que tenía a lo largo del día y recordaba que yo que preparo los desayunos, les dejo preparados los desayunos en casa, cuando yo me marcho ellos salen a desayunar. Al acabar el brick de leche de Cantabria, le he desconectado para estar más plano y metido en la bolsita amarilla. Es un acto reflejo que si no hubiera sido por esta entrevista hoy no me hubiera dado cuenta, pero lo hacemos a diario. Y eso significa que en Cantabria hemos adquirido costumbres que nos hacen las cosas sencillamente, las hacemos ya de forma cotidiana. En Cantabria podemos mostrar ya datos y resultados que nos hacen que la industria que se dedica a Ecoembes, Ecovirio, todas estas empresas que se dedican al reciclaje de forma profesional año tras año, cuando nos dan las cuentas de resultados, nos agradezcan el compromiso que desde Cantabria se va viendo. En los últimos años hay datos elocuentes. Si hablamos, seguimos hablando de este reciclaje, sí que es cierto que este año 2022 se ha marcado pues un hito importante en Cantabria con esa implantación del 5.º contenedor, además aquí en muchos municipios de la comarca del Besaya. ¿Hay algún balance ya de esos primeros meses de actividad, sobre todo de cara a los vecinos, ¿no?, a la participación de la ciudadanía en esta iniciativa tan importante? Sí, para los que nos escuchan sepan de qué hablamos. Es una prueba piloto que se ha impuesto este año, que terminará en diciembre. Será cuando hagamos la evaluación de cuál ha sido el grado de implantación, pero sí decir que en esos municipios, precisamente de esta cuenca, que buscamos además una interrelación entre municipios más pequeños, más rurales, con los medianos y más urbanos, para que hubiese una media de lo que es la tipología de toda Cantabria, para hacer realmente esa evaluación, en la que compatibilizan ese 5.º contenedor, el de materia orgánica, con el verde o el marrón, depende del municipio donde esté instalado. Podemos decir que conseguiremos esos datos que nos exige Europa en el 2010, de reducir los residuos que enviamos a vertedero, gracias también a esa implantación. Yo creo que la gente se está adecuando perfectamente, más allá de lo que las administraciones hemos de realizar, conforme a la ley, conforme a las necesidades, es la implicación de los ciudadanos. Y como antes decía con el reciclaje, pues con el 5.º contenedor se va a ver, no hace falta decirlo, que en diciembre vamos a obtener unos muy buenos resultados para comenzar con la implantación en el resto de la región. Hemos hablado a nivel general del reciclado, tenemos que hablar también del medio ambiente, que es otro de los ítems que vamos a debatir en esta jornada de hoy. ¿Cómo se está trabajando desde esta consejería para construir, como decíamos anteriormente, ¿no?, una Cantabria quizá más amable para los cántabros, más respetuosa, más sostenible? ¿Cuáles son esos proyectos principales en los que desde su consejería se están intentando impulsar? Bueno, la Dirección General de Biodiversidad, Cambio Climático y Medio Ambiente, recordar que en esta legislatura hicimos algo en el Gobierno de Cantabria que de forma casi inexplicable no se había hecho hasta ahora, ¿no? Juntamos lo que era el medio natural con el medio ambiente. El medio natural estaba en una consejería, tradicionalmente en la del sector primario, ganadería, pesca, alimentación, y además tenía medio natural, y el medio ambiente, lo que era la evaluación,
estaba en otra, siempre. De hecho, había formado en alguna ocasión Medio Ambiente una consejería por sí solo. Bueno, pues lo juntamos, creo que además tiene mucho que ver, no es que nos tengamos que poner medallas, pero yo creo que se va a demostrar al final de la legislatura que el medio ambiente y el sector primario siempre han estado interrelacionados, no sé por qué estaban desunidos, digo administrativamente, y todo el conjunto de nuestra acción política, todo, incluidas todas las direcciones, a pesar de que una sea monográfica del medio ambiente, tienen que ver con la actividad, más allá de lo que, por supuesto, las dos entidades que están hoy aquí representadas por Agustín, el Centro de Investigación en Medio Ambiente de Cantabria, que tiene su sede en esta ciudad en la que nos encontramos, en Torrelavega, y la empresa pública Mare, a través de que tiene aquí a Chema como máximo representante, hacen. Más allá, todo es... Yo creo que ese cambio de mentalidad de producir, usar y tirar por reciclar, reutilizar, darle una segunda utilidad a todos los envases, entre otras cosas en el reciclaje, la búsqueda de la bioeconomía, la economía circular, que son palabras que estamos ya introduciendo en nuestro lenguaje, que no son modas, que son algo que no solo nos obliga a Europa, sino el sentido común. No podemos seguir utilizando y usando y sacando de la tierra materia prima, tenemos que seguir tirando lo que ya tenemos. Nuestro planeta lleva un camino inexorable hacia la autodestrucción que tenemos imperiosamente que parar los que en este mundo vivimos, y parece que tenemos más cerebro que somos los humanos, parece. Así que en ese círculo, digo bien, círculo, economía circular, es en el que estamos imbuidos y tenemos que seguir trabajando. Y todas las direcciones de la consejería van en ese trabajo. Y aprovecho, si me permites, Ángela, decir que parte de esa concienciación que hemos de hacer, porque esto es algo en lo que los verdaderos protagonistas no somos las administraciones, son los ciudadanos de esta región. Estamos intentando, con canales como el que hoy tenemos, y por eso quiero agradeceros los medios de comunicación implicados, como es Radio Estudio, pues estamos intentando hacerle ver a la sociedad que en ese margen de maniobra que tenemos para mejorar la situación de este planeta, estamos todos implicados. No solo tenemos derechos, sino tenemos la obligación de llevarlo a cabo. Por eso, entre otras cosas, hay una exposición que está ahora abarcando 30 municipios de la región, que es muy interesante, que invito a que se vea. En estos días, no sé si está en Polanco, estaba en Polanco, ahora está en Riocín. Bueno, pues que se vea, porque ahí nos enseñan muchos de los usos esos que te decía que implementamos cotidianamente sin darnos cuenta, pero algunos otros secretos que podemos introducir en nuestro día a día. Importantes esas campañas de divulgación que luego, de hecho, en la mesa redonda que a continuación tendremos, seguramente que repasaremos. No obstante, sí que me gustaría, Guillermo, repasar contigo algunos de esos proyectos importantes que se están acometiendo aquí en la comarca del Besaya. Uno de ellos, además, os reuníais todo el colectivo que formáis parte del mismo. Estamos hablando de ese plan estratégico ambiental de la cuenca Saja-Besaya, muy recientemente, hace poquitas semanas, y de él ya salían, ¿no?, las primeras iniciativas que se van a desarrollar de cara a este mismo año. Se hablaba de la Viesca, también de Pozo Tremeo, ¿no?, de actuaciones que se van a acometer en los próximos meses. Sí, el pasado 8 de abril, aquí en el CIMA, presentábamos a los ayuntamientos implicados, creo que son 25 municipios los que están entre las dos cuencas implicados, ese plan Saja-Besaya. Un plan que, nada más comenzar la legislatura, hacíamos ya votos por llevarlo a cabo, y que ya afortunadamente se ha conformado. Tenemos un grandísimo aliado, una gran suerte contar en Cantabria con el Instituto Hidráulico, con reconocimiento internacional, y él es el proyectista de ese plan, que el otro día le presentaba a los ayuntamientos de la cuenca, en el que vamos a pedir la colaboración, la implicación de todos los municipios, y que todos, por supuesto, han mostrado su predisposición.
Además de este plan estratégico, como decimos, también hay otra serie de iniciativas en las que también está trabajando esta consejería. Hablamos, por ejemplo, de ese ANEI de la Ría de San Martín, ¿no? Ese mecanismo para fortalecer y para, podemos decir también, que proteger esa histórica y castigada zona de la Ría de San Martín. ¿Cómo están los trámites para también proteger este espacio como un ANEI? Bueno, antes del verano haremos la publicación de la propuesta. Es algo, los áreas naturales de especial interés no tenemos más que ver La Biesca y Pozo Tremeo, son trámites largos. Tenemos la implicación ahí de los 3 municipios implicados, Polanco, Cuchilla y Suances, la implicación de sus corporaciones para llevarla a cabo. Creo que es algo, en muchas ocasiones lo he dicho, uno que nació en la portería de la desembocadura de este río y que sufrió durante tantas décadas como el resto de vecinos de Suances y de Miengo, la contaminación que se vertía aguas arriba y que desembocaba en nuestras maravillosas playas, pues tenía que hacer algo en favor de la Ría San Martín, del último tramo de ese río. Y creo que buscarle una figura que reconozca como área natural es muy importante. Estoy muy ilusionado y también creo que cuento con la ilusión de los vecinos de los 3 municipios más implicados. Es el tramo como digo, del último tramo del Saja-Besaya, lo que llamamos Ría San Martín, y a principios de verano, digo, se hará la publicación. En cuanto a los otros 2 áreas ANEIs, ambos están afortunadamente protegidos. El de La Biesca, que en ocasiones se dice, ¿pero cuándo vamos a tener las normas? Pues son trámites muy largos. Ahora mismo los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria han solicitado un nuevo estudio ambiental. Tendremos las normas, entiendo, a lo largo de este año, que ya no me atrevo a dar fechas, pero sí hay que recordar, porque hay personas que parece que lo dudan, que la ANEI de La Biesca protege el área natural, que por cierto es una gozada y que está a 5 minutos de donde estamos en estos momentos andando. Es un pulmón del que tiene que presumir por Torrelavega, principalmente Cartes y Rocín, y que está ahí y que está protegido desde el año 2016, cuando se aprobó el área natural, igual que lo está Pozo Tremeo, y que ahora las normas de uso son las que estamos intentando sacar adelante, pero que son trámites que, bueno, en este caso, la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria está en ese trámite. Ya por último, Guillermo, lo comentabas tú anteriormente, estamos cada vez más concienciados, cada vez realizamos, ¿no?, una serie de acciones, bueno, pues prácticamente sin pensar, ¿no?, como es, por ejemplo, el reciclaje, pero también lo decíamos, ¿no?, lo hacemos porque estamos concienciados, pero también porque tenemos esa obligación, y es que hay que tener en cuenta esos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplir también de cara a ese 2030. Sí, son normas que nos marca Europa, que los Estados miembros tienen que acatar y que, por supuesto, las regiones no somos una excepción. Y aprovechando que estamos en una región que, por fortuna, nacimos en un lugar especialmente maravilloso en cuanto al valor medioambiental que tenemos, pues tenemos que seguir y ser agradecidos con lo que hemos obtenido al nacer y dejárselo en las mejores condiciones a los que vienen detrás. Esa es nuestra obligación, la cotidiana, es que los que estamos al frente de las administraciones, en esa estamos empeñados y además es como antes decía, no nos queda otra. Nosotros tenemos que parar ese camino que la raza humana inició hace mucho tiempo hacia la autodestrucción, la tenemos que parar. Y somos los que estamos ahora, los que tenemos que parar. No podemos dejarlo en manos de los que vienen. No, a los que vienen tenemos que dejárselo mejor. Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta segunda edición de estas jornadas técnicas para hablar de reciclaje y medio ambiente, y que tenga también una buena jornada. Muchísimas gracias y un saludo especial a toda la gente de la comarca que nos está escuchando.
Una vez que hemos comenzado estas jornadas técnicas, como decíamos y lo hemos escuchado con el consejero de Medio Ambiente, con Guillermo Blanco, lo que vamos a hacer es abrir una mesa redonda con diferentes expertos del ámbito público, también del asociativo, para hablar de reciclaje y también de medio ambiente. Y para ello vamos a contar en esta mesa redonda con Agustín Ibáñez, director del CIMA, también con José María Díaz, director de MARE, con José Luis Urraca, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, y también con Felipe González, delegado de SEO Verlife en Cantabria. Vamos a hablar lo primero un poquito con cada uno de ellos para que nos expongan un poquito el trabajo que están desarrollando en sus diferentes ámbitos. Y lo primero de todo, saludamos al director de ese Centro de Investigación del Medio Ambiente, Agustín Ibáñez. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Ángela. ¿Qué tal? Encantado de estar por segundo año aquí en la Plaza de Abasto de Torrelavega, un lugar tan simbólico. Además, en esta casa, ya sabes, en Radio Estudio tenemos un especial cariño a este organismo autonómico autónomo del Gobierno de Cantabria, como es el CIMA, no solo por donde se ubica, que precisamente es aquí en la capital del Besaya, sino también por ese trabajo, ¿no?, que se realiza en el mismo, no solamente con aspectos más técnicos, sino también con esas actividades divulgativas y participativas. Agustín, queremos preguntarte en este 2022, ya estamos, bueno, no estamos en el Ecuador, pero estamos acercándonos. ¿Cuáles son esas líneas de actuación que tenéis previstas desde este Centro de Investigación del Medio Ambiente realizar de cara a los próximos meses? Bien, lo primero decir, Ángela, que el placer es mutuo, ¿no? Y es obligado para nosotros pues apoyar estas segundas jornadas técnicas, ¿no? Eso es el tema. Como antes de creo que los medios de comunicación sois y son un aliado indispensable, ¿no?, para que las políticas medioambientales, en este caso, que hacemos desde los gobiernos, desde las administraciones, ya sea locales o autonómicas en nuestro caso, pues lleguen a la población, ¿no? Porque si no, lo que hacemos al final los técnicos o responsables, en mi caso, puertas adentro, si no lo contamos hacia afuera, pues la ciudadanía no lo conoce, ¿no? Por eso digo que sois un aliado, en este caso también, fundamental. Me preguntabas por las líneas estratégicas del CIMA en este año 2022, que bueno, del que ya sin darnos cuenta ya han transcurrido casi 5 meses, estamos ya empezando el quinto mes. Son muchas las líneas de trabajo. Unas son las ya, bueno, pues clásicas que todo el mundo conoce, de investigación ambiental, de educación ambiental, fundamentalmente por parte del CIMA, pero para este 2022, digamos que los retos fundamentales tienen que ver, por una parte, con digamos que si tenemos en cuenta las dos grandes patas o áreas de trabajo del CIMA, la de calidad ambiental o investigación por una parte y la de educación ambiental y sensibilización por otra. Si pensamos en el área de calidad ambiental, es fundamental para nosotros en este año adaptar los protocolos que tienen que ver con la calidad del aire en Cantabria. Esa calidad del aire, que recuerdo que está normalmente entre buena y muy buena, pero que puede tener pues picos puntuales en algunas comarcas. Nos exige la legislación adaptar unos nuevos protocolos de aviso a la población ante episodios concretos, etcétera, y tenemos que elaborar unos nuevos protocolos en los que ya estamos trabajando de la mano tanto de la Consejería de Presidencia a través del 112 y de lo que antes era Protección Civil, que ahora es Interior, y también de salud pública. Para al final hablamos también de un problema o de una situación medioambiental, pero que tiene mucho que ver con la salud pública, ¿no? Y más en los últimos tiempos. Eso por una parte, esa sería. Y además aquí en Torrelavega tenemos estaciones, ¿no?, de calidad del aire también. Eso es, sí, tenemos hasta tres estaciones, una ubicada en la zona de Minas, otra en el parque del Zapatón y otra en Barreda, junto al Colegio El Salvador, y son 3 estaciones que nos reportan en tiempo real cómo es la calidad del aire que respiramos, en este caso en Torrelavega y en la comarca del Besaya. Y cualquier ciudadano que está interesado en tiempo real en conocer cómo es esa calidad del aire, pues a través de la página web airecantabria.com puede también conocer esa información. Por eso nos parece muy importante también esa labor de información ambiental a la ciudadanía. Y luego también, ya en la otra pata, digamos, en el otro área de trabajo del CIMA, el que tiene que ver más con la educación ambiental, estamos trabajando en un documento de la nueva Estrategia Cántabra de Educación Ambiental, porque teníamos un borrador, un documento previo del año 2006 que se había quedado claramente obsoleto. Entonces estamos trabajando, ya tenemos un borrador avanzado, trabajando por supuesto con los compañeros de la empresa pública MARE, con el resto de la consejería, así como con otros departamentos del Gobierno de Cantabria, para poner encima de la mesa un documento de trabajo en el que entidades, pues como puede ser el caso de SEO Verlife, que luego va a estar aquí Felipe, o como pueden ser todas las entidades que en Cantabria trabajan en el sector de la educación ambiental,
consensuemos cuál va a ser la hoja de ruta en los próximos años. Esas son, resumiendo mucho, ¿no?, por Esas motivos de tiempo, actuaciones. eso, las actuaciones o los retos que nos marcamos para este año 2022. Mientras tanto, seguiremos haciendo posible que el CIMA sea un centro con las puertas abiertas. Todo el mundo sabe que puede visitarnos en cualquier momento, que tenemos el CEDREA, que es una biblioteca especializada en medio ambiente, la única de estas características en Cantabria, que os esperamos todos los días de la semana encantados, y que bueno, es un centro abierto que pretende pues acercar la importancia del medio ambiente. En este caso también hoy vamos a hablar, y es el motivo principal de la jornada, del reciclaje, cuya competencia recala en la empresa pública Mare. Pues también desde el CIMA colaboramos con Mare en distintas campañas, cursos de educación ambiental, como hemos tenido algunos recientemente, y tendremos otros en el futuro. Es en definitiva pues un trabajo en red, un trabajo en equipo que tenemos que hacer entre todos para que pues el mensaje de la sostenibilidad acabe llegando a la sociedad. Actualmente sí que, Agustín, lo comentabas, ¿no?, hablando de educación ambiental, de esa estrategia, vuestro contacto y colaboración con muy diferentes entidades medioambientales es muy importante en la región, esa colaboración directa. Tenemos presente, de hecho, Seoverlife, ¿no?, que se va a unir a esta mesa en breve, organizaciones que sin duda son muy necesarias, ¿no?, sobre todo para poner en práctica toda esa teoría, todas las normativas que llegan de Europa, por ejemplo, y todas esas recomendaciones medioambientales que tienen que llegar hasta la ciudadanía, ¿no? Más que necesarias, yo diría, Ángela, que son imprescindibles, ¿no? Al igual que antes decíamos que los medios de comunicación nos parecen imprescindibles para que tenga sentido lo que hacemos y para que la ciudadanía lo conozca, si hablamos de las entidades medioambientales, creo que tienen también pues un papel, ya digo, no solo necesario, sino imprescindible también, ¿no? Seguramente, y muchas veces también son las entidades que nos hacen un poco, ponernos las pilas, ¿no?, hablando claro, a la administración, y que incluso van por delante. Entonces yo creo que ir de la mano de esas entidades, normalmente trabajamos juntos, a veces también podemos tener distintos puntos de vista o criterios sobre determinados aspectos de la actualidad, pero ese trabajo compartido con ellas creo que es muy importante. Y encima, por ejemplo, a través del programa Provoca, de voluntariado y educación ambiental, del cual SEO, junto a otras 15 entidades medioambientales, son partícipes, pues nos parece muy importante. También colaboramos, por supuesto, con el Ayuntamiento de Torrelavega. Aquí tenemos a su concejal, a José Luis Urraca. Tenemos un convenio desde casi los inicios de hace 30 años, por el cual apoyamos todos los años su escuela itinerante de educación ambiental, que es de hecho una escuela, un departamento pionero a nivel nacional, podríamos decir. Y entonces, bueno, pues este trabajo, como digo, es esencial, y yo creo que nuestro trabajo no se explicaría sin la colaboración en red con otras entidades. Agustín, luego seguimos hablando contigo. Vamos ahora a continuar conociendo un poquito más también de lo que es medio ambiente, agua, residuos y energía de Cantabria, lo que es Mare. Tenemos a su director general, José María Díaz. ¿Qué tal, José María? Hola, Ángela, buenos días. La verdad es que muchos nos hemos familiarizado, ¿no?, con Mare, quizá pues sobre todo con diferentes acciones que realizáis, que tienen que ver sobre todo con el abastecimiento, con el saneamiento, con la recogida de esos residuos, ¿no?, también. Pero hay otras novedades que quizá sean más desconocidas, aunque sí que llevéis tiempo ya realizando, como es, por ejemplo, algo tan novedoso para muchos, la producción de energía, ¿no?, a través precisamente de esas actuaciones relacionadas con el agua o con los propios residuos, ¿no? Sí, una de las líneas de actuación más conocidas de Mare, como tú bien has dicho, es la recogida y el tratamiento de residuos, la depuración de aguas residuales. También nos encargamos del mantenimiento de ciertos espacios verdes, concretamente la parte correspondiente a Mare, del Anell de la Viesca. Nos encargamos del mantenimiento de la siega, del mantenimiento de los árboles y de otros espacios verdes. Y como somos los gestores de los residuos en Cantabria, el residuo se ha convertido en una materia prima secundaria. Entonces, en ese aspecto somos quizá en Cantabria los garantes de la economía circular relacionada con los residuos. Y uno de los aspectos importantes que tenemos es la producción de energía a través de los residuos. Tenemos varias instalaciones, como una está en el Centro Medioambiental de Meruelo, en el cual se valorizan residuos para la producción de energía eléctrica. Y luego también, derivado del tratamiento en el vertedero, hacemos captación del biogás que se produce y también producimos energía eléctrica.
Otro aspecto muy importante que estamos desarrollando en este momento, que es un programa LIFE, el LIFE 3E, que es Economía, Medio Ambiente y Energía. Este programa lo estamos desarrollando en la estación depuradora de Comillas. Y el fin que tiene es la producción de energía eléctrica a través de la diferencia de salinidad entre el agua de mar y el efluente de la depuradora. Se produce una corriente y una transmisión de iones y se produce energía eléctrica. En estos momentos estamos en una fase piloto y los resultados por ahora son interesantes. Y de ahí puede tener su aplicación en diferentes estaciones depuradoras costeras, y el fin siguiente también es la circularidad del consumo del agua. De esta manera evitamos emisiones de CO2, evitamos producción de lodos, generamos energía eléctrica, que abaratamos los tratamientos, disminuimos la presión sobre los recursos hídricos, porque no hay que olvidarse que para muchas operaciones diarias que hacemos en los municipios, como puede ser la limpieza viaria, el riego, se utiliza agua potable. De esta manera, nosotros, con el tratamiento que le damos en la depuradora al agua residual, ese agua se puede utilizar pues para limpieza viaria y para riego. Además de esos tratamientos, ¿no?, que estáis realizando con agua, cuando hablábamos también de precisamente, bueno, pues de el realizar con residuos, ¿no?, esas materias primas, como comentabas anteriormente, ahora que nos están escuchando muchísimos ciudadanos de a pie que reciclan en sus casas, ¿hay algún tipo de residuo más potente para Mare, en el caso de poder acceder, ¿no?, o producir esas materias primas, como decíamos? Digamos que en los residuos, aunque lo consideramos, nosotros nos gusta llamarlos residuos, tradicionalmente lo hemos venido llamando como basura, se aprovecha todo, todas las fracciones. Al final, la parte que no se puede aprovechar del residuo es una pequeña parte, puede ser un 10, un 15% solamente de lo que es nuestra bolsa de basura. La materia orgánica se puede utilizar, se puede producir, se produce compost, se produce biogás que se puede inyectar en la red o bien producir electricidad. De la parte que ahora llamamos fracción resto, pues sacamos metales, sacamos vidrio, sacamos textil, sacamos envases, sacamos papel y cartón. Y todo eso tiene una salida. Todo eso sirve para que en el futuro se puedan producir nuevos materiales. Seguimos con la circularidad. Una caja de cartón que tiras en un contenedor sirve para producir papel de periódico, o otra caja de cartón que puedes volver a utilizar. Y un envase metálico, pues es exactamente igual. Estas sillas que tenemos en las que estamos sentados se pueden hacer de material reciclado perfectamente. Importante, lo que nos estás comentando, sobre todo para hacernos una idea, ¿no?, el ciudadano también, de qué es lo que se puede hacer con la basura que tiramos, que como estamos viendo es prácticamente de todo. Antes comentaba con el consejero también la implantación este mismo año de ese 5.º contenedor. Cuéntanos también desde Mare cómo se ha procedido, cómo se ha realizado este proyecto tan importante, tan novedoso en esa cerca, ¿no?, de 30 municipios de Cantabria. ¿Cómo está yendo todo con este proyecto? Hemos empezado el plan piloto, que va a ser este año, durante el año 22, en los municipios de la comarca del Besaya, en los cuales Mare hace la recogida del residuo sólido urbano. Las actuaciones en materia de residuos vienen todas marcadas por la legislación, y no nos olvidemos que para el año 25 el 25% de los residuos domésticos tienen que ser recogidos separadamente. La materia orgánica es muy importante, es un paso más, pero no conseguiríamos los objetivos que nos marcan si no mejoramos el resto de las fracciones. Por eso nosotros diseñamos un plan en el cual está bien incorporar el contenedor marrón para hacer la recogida selectiva de la materia orgánica, pero también hemos potenciado el número de estaciones de aportación de las otras fracciones, del vidrio, del papel y cartón y del contenedor amarillo. Y también otra parte muy importante es el textil. Hemos llegado a un acuerdo con Ecolabora para incrementar en los municipios la instalación de contenedores de recogida de textil, para así poder llegar
a ese 25% de recogida separada de todos los residuos. Ya nos has ido perfilando un poquito esas líneas de actuación que tienen en estos momentos MARE, como la producción energética, ese quinto contenedor, etcétera. Pero ¿cuáles serían los retos de futuro para continuar mejorando, no solamente de cara a la ciudadanía, sino también para que MARE, ¿no?, continúe avanzando a pesar de los buenos datos, que sabemos que son buenos? Los retos de futuro pues son posiblemente llegar a conseguir esos valores de eliminación de depósito en vertedero de los residuos, o lo que, traduciéndolo en un concepto más positivo, el conseguir el reciclaje de las mayores fracciones posibles y de la mayor cantidad posible. El saneamiento, mejorar el saneamiento de Cantabria, llegar a unos valores de saneamiento mucho mejores, y bastante tenemos con eso, con conseguir el tema de residuos. Quiero aprovechar también que está el director general de MARE, José María Díaz, aquí como uno de los máximos responsables, que como comentábamos antes, de residuos, porque todavía, y seguramente que sean muy pocas personas, pero hay algunas que te encuentras ciertos comentarios que dicen: yo lo tiro todo en el mismo contenedor porque luego ya ellos lo separan, o irá todo y se mezclará. ¿Qué podemos decirles a esas personas? Que no, que hay que separarlo. Esa es la típica leyenda negra que siempre se escucha. ¿Por qué lo vamos a separar si luego va todo en el mismo camión? No. Los camiones, si nos fijamos en los camiones de MARE, y esa es una acción que hemos hecho en los últimos años con las nuevas incorporaciones de camiones, tienen compartimentos separados. Y nos hemos planteado y nos hemos propuesto, los pintamos diferenciadamente. Por un lado se ve que es amarillo, por el otro se ve que es azul, porque se separa todo. Y la normativa europea dice que hay que recogerlo separadamente. Por ponerte un ejemplo gráfico, la materia orgánica que se recoge separadamente se puede convertir en compost, que se puede utilizar en los jardines, que se puede utilizar en los cultivos. Esa materia orgánica que no se recoge separadamente, después de todos los tratamientos que se dan en la planta de tratamiento de residuos, el producto final es similar al de la materia orgánica separada, pero como no está recogido de materia separada, no se puede considerar compost. Es otro producto que hay que darle otra salida. Bueno, luego hablaremos también con José María en la mesa redonda de campañas divulgativas, que sabemos que desde MARE saben mucho y además las ponen en práctica asiduamente. Perfecto. Vamos a charlar también con el Consejo de Medio Ambiente, Bienestar Animal e Infraestructura Verde del Ayuntamiento de Torrelavega, con José Luis Urraca, a quien también le damos las gracias por asistir a estas jornadas técnicas. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Lo cierto es que desde el Ayuntamiento también hay algo importante, ¿no?, en lo que estáis trabajando desde hace ya distintos meses, como es ese plan de gestión de zonas verdes. Cuéntanos en qué fase se encuentra este plan. Bueno, la Corporación de Torrelavega aprobaba su primer plan de gestión de zonas verdes, concretamente en el otoño del año pasado. Es un plan en el que hemos venido trabajando para diseñar todas las actuaciones y cómo tiene que realizarse la planificación de las zonas verdes de la ciudad a lo largo de los próximos 10 años. Torrelavega es una ciudad que afortunadamente en los últimos 30 años ha dado un gran cambio, de ser una ciudad que se asociaba a la contaminación, que tenía una imagen gris, la gente de la misma. Yo creo que eso ya ha quedado olvidado y desterrado y anclado en el pasado, ¿no? Se han triplicado las zonas verdes, juegan un papel fundamental hoy en día en nuestras vidas. La infraestructura verde, que es una de las áreas que yo gestiono en el Ayuntamiento, es importante a la hora de combatir el cambio climático, también de reducir la huella de carbono. Los temas medioambientales en el Ayuntamiento de Torrelavega son transversales, los llevan varias concejalías. Estaría la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, también la de Movilidad, por aquello de la creación de zonas de bajas emisiones, del transporte público sostenible. Y en el caso de la infraestructura verde, pues ese plan pues recoge una planificación y una gestión que tiene que ser la que rija y la que, digamos, plantee las tareas que hay que realizar a la actual corporación y a las siguientes corporaciones de una manera ordenada, sistemática y planificada, ¿no? Para no hacer las cosas que muchas veces se hacen con la mejor voluntad, aisladamente, pero dentro de lo que es un plan.
y ahí hemos empezado a desarrollarlo, de tal manera que ya hemos realizado, y tenemos, que lo presentaremos ya en unos días, un estudio de todas las zonas que pueden servir para incrementar la infraestructura verde en el municipio, tanto de lo que es el casco urbano de la ciudad como el resto del municipio de Torrelavega, solares, fincas que tienen titularidad pública, bien sean de la administración local, del Ayuntamiento de Torrelavega o de la autonómica o del Estado. Y eso nos va a marcar pues una hoja de ruta para este año, el siguiente y para los próximos años. Hay mucho trabajo ahí, ¿no?, donde se puede incrementar la infraestructura verde. Y además ese estudio va acompañado de otro que también hemos realizado con cuál es la selección de especies más apropiada a cada uno de esos lugares y que además son las más indicadas para los tiempos de cambio climático que estamos viviendo y que vamos a vivir, que van a ser una realidad y que les vamos a ver. Concretamente, respondiendo a dos aspectos. Una, cuáles son las más resilientes, las que mejor van a aguantar en esas nuevas circunstancias que vamos a vivir, porque el clima que tenemos vamos a ir viendo cómo va a cambiar. Y al mismo tiempo, cuáles son las especies que nos aportan los mejores beneficios para combatir la nueva situación. En este caso, pues no solamente para capturar CO2, sino también pues para crear más sombra, para reducir la radiación solar y el calentamiento de la ciudad. Bueno, toda una serie de cuestiones. Estos dos proyectos, de hecho, los presentamos en una convocatoria del Gobierno de Cantabria, de la Consejería de Medio Ambiente, y nos les han subvencionado con el máximo subvencionable, con fondos europeos. Y en eso venimos trabajando. Eso lo vamos a ver ahora este año, porque además acabamos de aprobar en el Ayuntamiento de Torrelavega hace unos días el presupuesto con mayor cuantía, mayor dotación para arbolado y biodiversidad. Una cuantía, ¿verdad?, que creábamos hace unos años, que es de 380.000 euros. Y lo vamos a poner en práctica, en este caso vamos a empezar a ejecutarlo este año. También venimos realizando otras tareas en paralelo, actuaciones con independencia del plan, en paralelo al plan, como es, por ejemplo, la actuación teníamos un objetivo esta legislatura que le vamos a cumplir, de llegar a plantar 2.000 árboles dentro de lo que es el municipio de Torrelavega, y dentro de esas acciones que venimos desarrollando también estamos colaborando con los centros educativos. En el año 2020 arbolábamos y creábamos zonas de sombra en el Colegio Mies de Vega, en este caso para cumplir con ese objetivo que teníamos, pero también en este caso para crear mejores condiciones de aprendizaje y de desarrollo de los niños dentro de los centros escolares, con patios que son, pues, como se hacían antes, muy extensos, donde domina el hormigón y donde pues había pocas zonas donde refugiarse y llevar a cabo una actividad de forma más amable, ¿verdad? Y ahora mismo acabamos de empezar a planificar una segunda actuación en el Colegio Menéndez Pidal en el barrio Covadonga. Sí. Tenemos que hablar también de otros proyectos, ¿no? Se habla, por ejemplo, lo comentaba el consejero, de ese proyecto Saja Besaya, también de la Viesca, del Patatal, ¿no?, de Esniace, tan importante, del Parque de Miravalles que se está acometiendo, o pues entre otros también de esa zona importantísima que no está en el centro de la ciudad, pero que tiene que ver también con un patrimonio natural importantísimo como es el Dobra, ¿no? Sí, en este caso lo que venimos trabajando es el desarrollo del anillo verde de la ciudad, donde están incardinados prácticamente la mayor parte de los espacios que acabas de citar. Nosotros este año, también la Corporación de Torrelavega ha solicitado dos subvenciones, ha presentado dos proyectos para dos subvenciones de fondos europeos, Next Generation, en este caso centrados por un lado en lo que es el Patatal de Isniace, dentro de esa labor que venimos desarrollando de recuperación ambiental del mismo, en este caso proyectos de recuperación ecológica para convertir lo que es el Patatal de Isniace en el futuro Parque de las Tablas, que sea un lugar de ocio para las familias donde, digamos, se puedan desarrollar todo tipo de actividades respetuosas con el medio ambiente. Hay que hacer una recuperación ambiental importante que empieza desde la eliminación de planta invasora, pero luego también de dotación de diversos elementos que van a hacer a este lugar algo más atractivo, ¿no? Y trabajar también especies invasoras, bien sean el plumero o la renutria japónica, pero también arbóreas, que las hay. Y hemos presentado un proyecto para el que hemos solicitado una subvención de 2.700.000 euros. Paralelamente hemos presentado otro de recuperación ambiental del Saja Besaya y de los arroyos de la ciudad, para actuar en 5 o 6 puntos de la ciudad. También en lo que es en el Saja Besaya, con la recuperación ambiental
de ambas orillas, no solamente de la orilla que pega a la ciudad, sino de la otra orilla. Actuaciones que también se desarrollan junto a en este caso en el curso del río, junto a la Viesca, para crear una escollera junto al puente de Ganzo, y en este caso para también sobre la misma crear un carril de bici de acceso también a la Viesca. Actuaciones que se desarrollarán también en los arroyos Tronquerías y Rivero y en el arroyo San Jorge en Viérnoles. En este caso la del desarrollo de la segunda fase del Parque de Miravalles, que empezábamos a finales del año 2019 y que hemos creado ahí un nuevo pulmón verde. Estamos en proceso de desarrollo de un gran pulmón verde para la ciudad. Hablábamos también, citabas la Viesca. En la Viesca hemos presentado precisamente también a la convocatoria de subvenciones para espacios protegidos del Gobierno de Cantabria un proyecto de recuperación ambiental. Y ahí yo sí también tendría que decir que es cierto que las normas del ANEI siguen su curso, en este caso pues los trámites administrativos que tienen que seguir, que esperamos que este año estén, pero también yo creo que tenemos que ponernos a trabajar en un plan de gestión de la Viesca. El ANEI en su día lo contemplaba, planes de gestión del mismo, y lo mismo que, como comentaba ahora mismo, que hemos desarrollado en la ciudad para las zonas verdes, pues nos marque un poco las actuaciones que tenemos que desarrollar, a qué queremos llegar y qué objetivos tenemos a medio y largo plazo, ¿no? Y eso también es importante que tanto la Consejería de Medio Ambiente como los dos ayuntamientos de Cartes y Torlavega comencemos a trabajar en el mismo para planificar qué es lo que queremos hacer en la Viesca. La protección está asegurada desde el momento en que en 2016 se aprobó el decreto del ANEI. Quedan lo que son las normas de uso, ¿no? Que, digamos, de alguna manera delimitan un poquito las actividades que se pueden desarrollar y cómo hacerlo, pero también un plan de gestión sería conveniente, porque además el propio ANEI en su día lo contemplaba. Y luego en lo que es la Sierra del Monte d'Obra, que está protegida también, pues tenemos dos actuaciones. Una que sería para poner un valor, digamos, toda la riqueza que tiene, incrementando las rutas que actualmente existen, creando una zona de miradores y nuevas rutas, aprovechando algunas de las digamos, ventajas medioambientales que nos ofrece este lugar, desde una ruta ornitológica, o entre ellas rutas para mountain bike, rutas también para observar la astronomía, un observatorio astronómico integrado en el Parque de la Viesca, un pequeño mirador, en este caso que también atraería, con estas actuaciones conseguiríamos situar en el centro de Cantabria al Monte d'Obra como un lugar mucho más atractivo para diferentes tipos de turistas y de gente que realiza, en este caso, rutas medioambientales, ¿no? Y luego también, junto con la Junta Vecinal, pues estamos diseñando lo que es el desarrollo de la recuperación ambiental de lo que eran las antiguas minas Nieves. En este caso, pues, digamos que a tu pregunta yo creo que he respondido. Un proyecto muy ambicioso también. No me ha quedado nada en el tintero. Sí que le quería preguntar, sobre todo por el centro de la ciudad, ¿no? Hablamos mucho de ciudades, podemos decir que Cantabria es eminentemente natural, pero en las ciudades cada vez, ¿no?, se están intentando reconvertir con esas infraestructuras verdes, como comentaba. Actualmente tenemos cerca de medio centenar, ¿no?, de espacios infantiles. Hablamos de infraestructuras también que buscan una ciudad más amable con las familias y con la ciudadanía en general, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estamos consiguiendo, se ha ido consiguiendo a lo largo de las últimas décadas, y en estos momentos también estamos siguiendo esa misma política de hacer una ciudad amable para las familias, donde la gente pueda salir y desarrollar su tiempo libre con sus niños y sus niñas en la propia ciudad, sin necesidad obligatoriamente de salir de la misma. El hecho de que tengamos 50 zonas de juego repartidas además por los diferentes pueblos y barrios de la ciudad, y desde la pasada legislatura también hemos incrementado las existentes en el centro de Torlavega, que creo que además han ayudado a dinamizar algunas zonas de la ciudad, como podría ser la Plaza de la Llama, y el hecho de que ahora tengamos también algunas en el horizonte, pues yo creo que conforman una ciudad, en este caso, mucho más amable y con una gran calidad de vida para vivir. Y vuelvo a ese plan de gestión de zonas verdes del estudio, que nos ofrece un montón de actuaciones a desarrollar dentro de lo que es el casco urbano de la ciudad y aprovechar espacios. Hemos comenzado, por ejemplo, con los jardines verticales frente al Teatro Municipal,
el año pasado ya le dotábamos y recuperábamos una zona degradada con uno de ellos. Es una experiencia que nos sirve ahora para aprender de la misma y seguir expandiéndola a otros puntos de la ciudad. Torrelavega tiene más de 6.000 niños y yo creo que estas zonas de infantil solamente hace falta acudir a las mismas, son ampliamente utilizadas. Aquí enlazaríamos también con una en la que desarrollamos una iniciativa que luego ha sido replicada en otros lugares de la ciudad, como ha sido el Parque Manuel Barquín y la cubrición del Parque Infantil. Ahí también tenemos, estos próximos días se va a adjudicar la redacción del proyecto de reforma integral del Parque Manuel Barquín, que después de tantos años, cumple este año su 75 aniversario, desde que empezó a gestionarse. Pues también tenemos una posibilidad de mejora de la ciudad, y además de potenciar este parque, hacerlo mucho más atractivo y mucho más accesible y con mayor número de dotaciones para que sea otro polo de atracción para la ciudad de Torrelavega. Bueno, le damos la pues bienvenida a Felipe González, sí, de SEO Verlife, que llega en estos momentos. Sí, efectivamente. Hemos escuchado, ¿no?, pues, los diferentes testimonios, los proyectos que Mare, también el CIMA o el Ayuntamiento de Torrelavega tiene sobre la mesa de cara al presente y futuro más inmediato, pero queremos también, sí, José Luis. No, y que dentro de esa ciudad más amable no tenemos que olvidarnos de que muchísimos ciudadanos tienen mascotas, tienen perros en estos casos, y hemos empezado a trabajar también en lo que es la creación de zonas, digamos, donde puedan esparcirse libremente y tranquilamente con sus animales, ¿no? El año pasado entraban en funcionamiento 2 de estas zonas, un parque canino que ha tenido un éxito tremendo entre Nueva Ciudad y Campuzano, y luego también una zona de esparcimiento en el parque de Miravalles. Y siguiendo en esta línea también del bienestar animal, pues el Ayuntamiento de Torrelavega, si no me equivoco, es el único en estos momentos en Cantabria que tiene una línea de subvenciones para proyectos de bienestar animal dirigido a las protectoras de animales. Ha salido se ha publicado ya la orden, saldrán las bases, saldrá ahora la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria para presentar proyectos realizados en 2021, y en el momento en que el presupuesto de 2022 sea definitivo, pues saldrá la convocatoria para proyectos a desarrollar y desarrollados en 2022. Gracias, José Luis. Ahora sí que vamos a saludar ya al delegado de SEO Verlife en Cantabria, porque a pesar de que no estaba presente aquí, sí que Felipe González, tu entidad ha salido ya comentada en esta mesa varias veces. ¿Qué tal, Felipe? Muy buenas. Muy buenas. Disculpar el no poder estar desde el principio, pero bueno, tengo la cosa que solo soy yo el que representa a la SEO, y hoy había otro importantísimo evento a las 9 que también nos incumbía y se ha alargado más de lo deseable. Y que tiene que ver con las eólicas, ¿no? Todo vamos a explicarlo. Efectivamente, y entonces, bueno, pues ha sido imposible llegar a tiempo. Pero bueno. Hemos comentado que SEO Verlife es una de las entidades colaboradoras con muchísimas de las entidades públicas, que trabaja mano a mano, sobre todo con esas campañas de divulgación, puesta en práctica, ¿no?, de diferentes normativas. Pero queremos que nos hagas, Felipe, si te parece, un breve repaso a qué es lo que SEO Verlife realiza, no solamente a nivel nacional, obviamente, sino aquí en Cantabria. Bueno, todo el mundo nos relaciona con nuestra naturaleza, que es el estudio y conservación de las aves. Somos una entidad científica conservacionista, pues ya con una trayectoria de más de 60 años. Pero bueno, aquí en Cantabria, digamos que también tenemos una presencia histórica vinculada a la conservación de las aves y sus hábitats, y donde se nos conoció fundamentalmente ya hace más de 30 años pues por nuestra campaña a favor de las marismas de Santoña, que en aquellos momentos pues eran víctimas de una serie de agresiones. Y bueno, en el año 98 se crea la delegación territorial, que es en la que estoy yo al frente. Y bueno, nuestra vocación ha sido, digamos, pues acompañar a la sociedad de Cantabria en esta transición ecológica de la que ahora hablamos todos, pero bueno, que nosotros pues comenzamos ya a principios de este siglo, ¿no? Y en el que hemos ido de la mano pues de todas aquellas entidades, empresas que hayan querido participar en esta naturalización de la sociedad. Y hoy por eso pues en esta mesa pues está gente con la que colaboramos codo con codo, el Ayuntamiento de Torrelavega, el CIMA, Mare, y en el que bueno, pues SEO tiene ese rigor en su manera de trabajar. Tenemos la ciencia
digamos, como norma básica, pero sobre todo lo que estamos intentando es ayudar a transformar, ¿no?, los espacios para que sean más naturales, ¿no? Y nos hemos especializado, por ejemplo, pues en restaurar áreas degradadas, ¿no? Y aquí, pues bueno, pues hay una serie de ejemplos que son como nuestro bandera, pues puede ser pues todos los espacios que forman parte de Cuastillero 21, que son unas marismas, un proceso que ha llevado más de 2 décadas, y luego a partir de ahí pues lo hemos ido extendiendo allá donde ha habido oportunidad. La Vaguada de las Llamas es otro espacio muy reconocible, que es un humedal urbano. Aquí en Torrelavega pues hemos trabajado aquí, ¿verdad?, en la Viesca. Estamos colaborando con otros ayuntamientos en Noja, Colindres, Arnuero, Escalante. Bueno, hoy día es muy diferente a como era hace unas décadas, en las que realmente pues éramos, siempre los ecologistas, digamos, estábamos a un lado, ¿no? Éramos como siempre los protestones, y bueno, hoy día ya estamos imbricados un poco en la acción ambiental, ¿no? Y yo creo que eso es importante, y a mí me gusta resaltar que Cantabria en este sentido pues tiene unas ventajas frente a otros territorios, como tener una red de entidades ambientales ya consolidada, profesionalizada, y eso es un valor que la Administración, que no puede abarcar ellos solos ni ser responsables de todo lo que es la acción ambiental, pues tiene en estos casos unos aliados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues el CIMA, ¿no?, y aquí está Agustín, pues es, digamos, nuestro aliado más próximo, ¿no? Es decir, realmente ha cogido ese papel de ayudar a las entidades a que en su trabajo sean mejores, y bueno, y ahí tenemos pues unas líneas de financiación que son básicas y con las que estamos mostrando pues muchas de nuestras potencialidades en muchos aspectos, desde educación ambiental, voluntariado, ciencia, etcétera, ¿no? Y en aquí pues hablamos siempre de fortalecer esa cooperación, ¿no?, que también se manifiesta en otros proyectos súper importantes, como uno en el que también estamos metidos, que es el Stop Cortadera, ¿no?, con la Consejería de Medio Ambiente, y que es un ejemplo, ¿no?, de lo que significa la cooperación, es decir, juntarse entidades público y privadas para movilizar recursos, ¿no? Y ahora, pues gracias a esa cooperación, cooperación que, como digo, la cooperación no suma, sino que multiplica, pues el Gobierno de Cantabria pues tiene el doble de recursos, por ejemplo, para luchar contra una especie invasora que todos conocemos, ¿no? Y como estos, muchísimos ejemplos que se pueden trasladar a todos los ámbitos ambientales. Lo has comentado brevemente, algunos de esos aspectos o proyectos en los que estáis trabajando, sobre todo aquí en la comarca del Besaya. Una de ellas, la lucha con los plumeros. Sabemos que además con el Ayuntamiento también tenéis bueno, pues una colaboración, y con el Gobierno de Cantabria, pero también lo comentabas, los que nos hemos acercado a la Viesca, ¿no?, en los últimos años hemos visto cómo se han creado esas charcas, ¿no? Cuéntanos, explícanos la funcionalidad también que tienen este trabajo. Bueno, el trabajo que hicimos con el Ayuntamiento de Torrelavega pues, era básicamente pues, lo que se denomina mejoras, ¿no?, de la biodiversidad, ¿no? Digamos que es un espacio verde que ya tiene unos elementos naturales, aunque son todo artificiales, es decir, son todo fruto de la intervención humana, con una serie de problemas que son muy comunes a los espacios públicos, que son las especies invasoras, y luego la falta de hábitats para otros grupos faunísticos. Y es un poco nosotros lo que decidimos, y con una serie de medidas sencillas, y que luego además el público yo creo que en general recibe muy bien, pues lo que hacemos es incrementar los nichos, los lugares donde estos grupos faunísticos pueden proliferar. Y uno de ellos son las charcas, ¿no? Y de hecho, ahora mismo el sonido más reconocible cuando vas paseando por la Viesca son el sonido de las ranas, ¿no?, que es un grupo faunístico que está muy amenazado porque han ido desapareciendo todos los que son pequeños humedales, abrevaderos, y entonces estas charcas, que son relativamente sencillas de hacer, pues son un punto fundamental. Y luego, pues, por ejemplo, los polinizadores, ¿no?, las abejas, las mariposas, que forman parte elemental de nuestros ecosistemas, pues necesitan, por ejemplo, pues dejar descansar a las desbrozadoras y a las máquinas, ¿no?, que siegan, ¿no? Y entonces reducimos la frecuencia de siega, y entonces ahora pues puedes ir por la Viesca y ver zonas donde la hierba se deja crecer. Hay gente que pues, se queja que si no está sucio, que tal, pero realmente la cantidad de mariposas e insectos que ves, y luego pues bueno, lucha contra especies invasoras, y luego pues reforestaciones con arbustos con frutos para que las aves puedan ahí encontrar, cajas nido, y bueno, son proyectos sencillos, pequeños, modestos, pero que son una manera de renaturalizar estos espacios verdes. Tenemos también muy cerquita las canteras de Cuchilla, ¿no? Cuéntanos también que eso es otro proyecto de Sea Over Life. Bueno, es el proyecto que se enmarca dentro de la colaboración con Solvay, que es una empresa bandera de Cantabria, y que bueno, pues en los últimos años ha querido
que la huella que dejó en ese espacio, que fue muy importante, pues digamos de alguna manera se convierta en un espacio natural, ¿no? Y se terminó de hacer todo lo que es la parte física de la cantera, pero desgraciadamente pues se llenó de plumeros y estaba siendo uno de los grandes plumerales de Cantabria. Con el apoyo de la empresa Solvay y con el trabajo del Stop Cortaderia, en el que está la Consejería de Medio Ambiente y todas las instituciones que participamos, pues le hemos dado un impulso a esa restauración, y hoy día pues eso, dar un paseo por esas canteras, pues verás toda una zona nueva de pastizales que se manejan con unos rebaños de burros y caballos, una serie de humedales muy importantes, y bueno, y los vecinos de Miengo y los vecinos de la cuenca del Besaña pues ahora tienen un nuevo espacio donde pasear, y bueno, y es un ejemplo también de cómo podemos reconvertir estos espacios postindustriales que la comarca del Besaya está lleno, que ya una vez que ya no se utilizan por la industria, pues pueden ser reconvertidos en espacios para la gente y para la naturaleza, y nosotros pues ahí donde siempre ponemos el foco pues es en que las cosas que se hagan pues se hagan con un diseño adecuado pues para que realmente cumpla con ese objetivo ambiental, y por supuesto que se cumpla con el objetivo social, que es tener espacios verdes, que todos los estudios científicos y todas las políticas dicen que es fundamental para el bienestar de las personas, y que además yo creo que en los últimos años pues ya se ha dado cuenta la administración que realmente ha ligado la recuperación social y económica de la cuenca del Saja-Besaya a la recuperación ambiental, y eso es así, es decir, a medida que tú recuperas las zonas, mejoras el paisaje, mejoras la biodiversidad, eso también ayuda a revalorizar las zonas, a que la gente sienta más orgullo por sus zonas, y además eso también atrae empresas, negocios, etcétera. Bueno, luego hablaremos. Muchísimas gracias por comentarnos, ¿no?, y describirnos algunos de esos proyectos que aquí en la comarca del Besaya está realizando Seoverlife, y a los que además les animamos a la ciudadanía en general a que se acerquen a conoceros, sobre todo por la labor que desarrolláis. Sí que me gustaría ahora ya abrir un poquito la mesa, que podáis hablar entre los cuatro, compartir ideas y bueno, o diferenciarlas, ¿no? En este caso vamos a hablar, o quiero preguntaros también por esas campañas de sensibilización, campañas de divulgación que se suelen realizar, yo creo que por todo tipo de entes que están ahora mismo presentes. Desde el Gobierno de Cantabria, ahora mismo con Mare está ese proyecto, esa campaña itinerante de Cantabria Circular, pero quería preguntaros si hay que seguir insistiendo en campañas de divulgación, si tienen éxito, si ayudan a mejorar la sensibilización o esos niveles de reciclado o de concienciación con el medio ambiente. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Sin lugar a dudas, las campañas de sensibilización y de información hay que seguir haciéndolas siempre, porque queremos llegar a la mayor número de población. No siempre pensamos que por hacer una campaña todo el mundo se va a enterar. No. Y por eso insistimos, y esta última campaña de la economía circular es la continuación a la anterior que tuvimos, que fue Piensa con los pulmones, en la cual decíamos que había que reciclar, depositar cada residuo en su contenedor adecuado, y esta nos explica un poco cuál es el uso de la economía circular, y en la cual nosotros, porque sí, se habla mucho de la economía circular, pero posiblemente la gente no tenga la percepción real de qué es eso de economía circular. Cuando éramos más pequeños, muy pequeños, en las zonas rurales de Cantabria la comida se aprovechaba, se daba a las gallinas o a los cerdos, y siempre íbamos al supermercado con la botella para rellenarla y te decían ¿con casco o sin casco? Si llevabas el casco para rellenar tenía un precio, y si comprabas el casco valía otro precio, incluso te daban dinero por devolver el casco. Eso es economía circular real en el hogar. Y esta campaña mostramos ejemplos reales de empresas de Cantabria con las cuales colabora Mare, que hacen ejemplos muy importantes de economía circular. Aquí a modo de ejemplo, en el Parque del Besaya tenemos una empresa que se llama Formaspac, que tiene una filial que se llama OMT. Esta empresa se dedica a hacer empaquetados para alimentos. El jamón Yordel, trabajan para El Pozo, trabajan para Campofrío, trabajan para grandes superficies de alimentación. El 95% del material que utilizan para hacer sus envases es material reciclado, fruto de lo que recoge Mare. Mare no da para tanto, para 60.000 toneladas, ¿no? Pero una parte lo utilizan. Tenemos en Polanco Cántabra de Turba, todos los residuos de podas que se depositan en la red de puntos limpios de Cantabria
Ellos lo utilizan para hacer compost y para hacer sustratos vegetales. La recuperación de las chatarras. La empresa textil santanderina en Cabezón tiene un convenio con Ecoalf en el cual recupera envases que recogen pescadores en sus redes y producen camisetas. Nosotros todo el papel que recogemos en nuestros contenedores, que son cerca de 20 kilos por habitante año, los utiliza la empresa James Hardie de Solares para producir las placas de fibroyeso. Entonces esos son ejemplos reales que podemos ver y que todos podemos reflejarnos en la economía circular. Por otro, esto en cuanto al reciclaje, no te quiero cortar, José María, termina. Por otro lado, también somos conscientes que los cambios importantes en la sociedad y en los hábitos, los que ya somos un poco mayores nos cuesta, pero tenemos que empezar desde los niños. Y por eso nosotros este año hemos vuelto, al terminar la pandemia y limitarse las restricciones, hemos vuelto a poner en marcha la Liga del Reciclaje. La Liga del Reciclaje era un proyecto de divulgación que lleva muchos años funcionando con Mare sobre los beneficios del reciclado. Y este año le hemos dado una vuelta de tuerca. Hemos incorporado el ciclo del agua para que los niños, y esto está dirigido a centros de educación infantil, primaria y secundaria, primera etapa de secundaria. Los beneficios del ciclo del agua, sepan el ciclo del agua, los usos correctos del agua. También les explicamos cuál es el tratamiento de los residuos, las diferentes fracciones, cómo se tratan en las plantas de tratamiento, lo que es un punto limpio, qué se deposita en cada punto limpio. Y luego para ver la realidad de esto, porque al final no hay nada mejor que un ejemplo visual, organizamos visitas guiadas. Por un lado, depende de dónde esté el colegio, visitas a la depuradora de Vuelta Austrera, San Pantaleón en Santander San Román en Santander y San Pantaleón en Nuja, y a los centros de tratamiento, tanto al Mazo, aquí en Torrelavega, como a la planta de Meruelo en Meruelo. Bueno, esto en cuanto al reciclado, sí, cuéntanos. Yo creo que es lo fundamental. Las personas mayores, quizá el adaptarse pues cuesta un poquito más, pero donde la clave está en las personas que se están formando, que son los niños, que son los que realmente lo aprenden y que luego además lo llevan a casa, ¿no? Y que allí también exigen dentro de casa, en este caso, el que se lleva a cabo la recogida selectiva. En el Ayuntamiento de Torrelavega tiene, hace ya más de 20 años, puesta en marcha un aula itinerante de educación ambiental que fue pionera en Cantabria, donde todos los escolares, al final de cada curso, son 6.300 escolares, a través de diferentes actividades, pues entre otras cuestiones, primero el centro de tratamiento del Mazo lo visitan para ver cómo se hace allí la selección, la separación, el servicio de recogida de basuras de Torrelavega, de limpieza viaria, también lo visitan, la estación de tratamiento depuradora del agua, la ETAD, que también tenemos en Corrales, y en este caso, pues además lo hacemos con la colaboración, lo decía al comienzo de la mesa, Agustín, el director del CIMA, con la Consejería de Medio Ambiente. Yo creo que eso es una labor fundamental, ¿no? Que además lo vean de una manera práctica en los lugares donde se ven tanto los beneficios, en este caso de la selección y del reciclaje, como también los perjuicios que puede tener cuando visitan el servicio de limpieza de Torrelavega y les explican pues, la labor que realizan y que muchas veces tienen que realizar porque no se hacen las cosas bien. Sí, volviendo un poco a la pregunta que nos hacías en esta parte de la tertulia, Ángela, en cuanto a si es necesario, ¿no?, continuar con estas campañas de educación ambiental y sensibilización, creo que la respuesta es rotunda, es que sí, que seguramente que nunca hacemos lo suficiente para lanzar, ¿no?, o sensibilizar al conjunto de la población. Lo digo porque se cuentan los que estamos en esta mesa y los que nos están escuchando en esta plaza de Abastos, y muchos de los oyentes de Radio Estudio que ahora nos escuchan, pues estarán ya más o menos concienciados, ¿no?, respecto a la importancia de la preservación y del cuidado del medio ambiente, pero habrá otros muchos que no. Entonces yo creo que continuar
trabajando tanto con los escolares y los centros educativos, como se comentaba ahora, como con otros sectores de la sociedad, sector económico, sector productivo, creo que es fundamental. Si pensamos en el ámbito más cercano, más local, es decir, en la ciudad de Torrelavega y en la comarca del Besaya, creo que se está dando también un cambio en ese sentido de percepción muy importante, ¿no? Hemos pasado de esa ciudad un tanto gris con la que veíamos hace unos años la ciudad de Torrelavega, a esa mirada más verde, ¿no? Yo recuerdo justo antes de arrancar con el programa, comentaba con Nacho, concejal de ferias, como el año pasado, por ejemplo, el Ayuntamiento programó en el verano una serie de actividades lúdicas, de descensos en kayak, en canoa, etcétera, en la zona del Patatal, en el río Besaya, una actividad en la que, el CIMA como organismo técnico colaboró con unas analíticas del agua previa, en la que obtuvimos unos resultados increíbles que, si nos lo dicen hace unos años, pues no lo creeríamos seguramente, como tampoco creeríamos pues ver patos o ver otra serie, estoy pensando en esa nutrias, zona ¿no? También. Por ejemplo, ¿no? Una biodiversidad, una riqueza en el río que hace unos años pues seguramente sería impensable, ¿no? Entonces por eso digo que esa transformación del color gris al verde o esa transición ecológica, como decía Felipe, en la que todos estamos inmersos, es muy importante. En el ámbito local también, y el hecho de que la ciudadanía vuelva a mirar a los ríos, a los montes, a los espacios verdes, esa infraestructura verde a la que se refería José Luis Urraca, creo que es muy importante. Por eso digo que toda sensibilización y todo esfuerzo que hagamos en campañas de educación ambiental seguramente serán pocos. Felipe, campañas de sensibilización que en el caso de Seover Life lleváis a la práctica, ¿no? También. Bueno, además es que en el tema residuos, pues somos impulsores de una iniciativa en la que participa Mare y el Gobierno de Cantabria, que es el proyecto Libera. Digamos que nosotros en este trabajo de ciencia ciudadana, ¿no?, en el que identificamos también los problemas que tiene el medio ambiente, hace años que ya vimos que un problema que tenemos ahora nuevo es lo que hemos denominado basuraleza, que es el abandono de residuos en la naturaleza. Y esto, desgraciadamente, no ha parado de crecer y todos los días vemos noticias de la presencia de plásticos en el mar, en los peces, y es un problema serio y creciente, ¿no? Y en este sentido no hay que bajar la guardia y aparte de buenas campañas de sensibilización que son fundamentales, también hay que cambiar hábitos, ¿vale? Es decir, y yo creo que, por ejemplo, pues hemos visto cómo recientemente pues se han aprobado ya directivas que van a prohibir pues el uso de plásticos de un solo uso y muchas medidas para atajar esta generación de residuos innecesarios, ¿no? Y luego hay cosas que realmente llaman la atención y que son algunas cuestiones que son un poco incomprensibles desde mi punto de vista, ¿no? Pues esta cosa de cuando vamos a la playa en verano y vemos que el contenedor está a rebosar y no nos llevamos la basura a casa, sino que la acumulamos aún más, ¿no? Que aquí también hay una falta que yo pienso de planificación en la recogida de residuos, es decir, abrimos nuestros espacios públicos al turismo y a la gente, pero también tenemos que entender que también la presencia de personas genera unos impactos y hay unos residuos que hay que recoger y hacerse cargo. O limitamos el número de papeleras, que también es otra cuestión que pues tendemos a poner papeleras en todas partes sin saber si vamos a recogerlas, o papeleras sin tapa en una región tan ventosa como Cantabria. Entonces, bueno, hay como elementos prácticos que ayudarían a reducir esa presencia, porque desgraciadamente hay mucha basura en la naturaleza, ¿no? Y no hay más que acercarse a un río para verlo, ¿no? Y en las últimas, pues con la pandemia, pues un residuo que ha aparecido pues son las mascarillas, ¿no? Y lo digo porque el Libera, que es un proyecto precioso y que tiene una parte de ciencia en la que se organizan recogidas voluntarias y la gente tiene que hacer listados de los residuos, pues ahí se ve de dónde vienen muchos residuos. Y hablando de los niños y de la educación ambiental, aquí voy a ir un poco a la contra, ¿no? De realmente, por ejemplo, a los niños yo les explico que en el entorno de los centros escolares y los parques, los residuos más abundantes son los de sus meriendas, sus chuches, etcétera. Entonces, bueno, aquí ellos también tienen que ser responsables, ¿no? Y darse cuenta de que muchas veces son grandes generaciones de residuos, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental la educación, es fundamental cambiar cosas estructurales de cómo consumimos y cómo producimos, y también mejorar bastante el tema de los residuos, las recogidas,
etcétera. Hay una serie de lemas que recoge SEoverLife y que quiero compartir también en la mesa. Decís que la naturaleza en las ciudades aumenta la calidad de vida, también la capacidad educativa, ¿no?, para todos los niños, o atenúa, ¿no?, aminora esos impactos de contaminación en el medio ambiente. Lo cierto es que si hablamos de Cantabria en general, somos una comunidad eminentemente natural, rural, pero quizá hemos descuidado las urbes. No sé si esas urbes que poco se ha trabajado en esos espacios verdes, ¿está cambiando ahora mismo esa filosofía de arquitectura? Seguramente que sí. Yo justamente me refería a eso cuando hablaba antes de pasar del color gris al verde, poco a poco. No es fácil, ¿no? Es un proceso continuado en el tiempo, que igual no se ve de un día para otro, pero que sí se va calando, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos todas las entidades que aquí estamos presentes. Es un trabajo de todos y también de la ciudadanía. Pero yo creo que sí que se está avanzando en los últimos años, al menos, en el sentido correcto. Pero yo creo que el sentido de mi intervención giró fundamentalmente en este aspecto, ¿no?, que es el que del que se ocupa mi concejalía, y que yo creo que el Ayuntamiento de Torlavega está en esa línea de trabajo. Tenemos por delante, como decía, una hoja de ruta en estos momentos ambiciosa, pero también ilusionante, de seguir mejorando, en este caso, todos los espacios verdes de la ciudad, y sobre todo ya con estudios que nos dicen dónde podemos incrementar la infraestructura verde y cómo hacerlo. Yo creo que además el cambio se produce. Torlavega es un ejemplo donde ha sido esta legislatura donde la Concejalía de Medio Ambiente también es de infraestructura verde. Esto antes no existía. Estos conceptos se han ido introduciendo. En otros lugares de Europa pues nos llevan un poco de ventaja, pero aquí en España también los estamos introduciendo. En ese sentido, pues yo creo que además Europa lo que en estos momentos favorece, y a través de las líneas de subvenciones con fondos europeos, es la naturalización. En este caso pues, es importante. Las ciudades son las principales emisoras de huella de carbono en el planeta, y por lo tanto una de las vías que tienen en este caso de mitigarlo o de alguna manera de paliarlo es las zonas verdes, ¿no?, para reducir la huella de carbono que producen. Y en ese sentido yo creo que Torlavega sí está haciendo las cosas bien, y yo creo que en el conjunto de los municipios pues va en esa línea, ¿no? Es la línea de futuro a la que tenemos que sumarnos todos. Y luego, vamos a ver, de las bonanzas de los espacios verdes para la salud, yo diría tanto física como mental, de los habitantes de las ciudades ya se ha escrito mucho y se ha dicho mucho, estamos todos de acuerdo, pero igual hemos aprendido, si cabe, a valorarlo más después de la pandemia, ¿no? Sobre todo en las etapas más duras de confinamiento, cuando veníamos por la ventana y veíamos ahí espacios que no podíamos disfrutar y todos tenían muchas ganas de salir, ¿no? Incluso cuando ya con la desescalada podíamos poco a poco dar paulatinos pasos de saliendo a la calle, pero solamente en nuestro municipio o en los espacios más cercanos, muchos aprovechamos para redescubrir pues ese parque más cercano a tu casa, o ese corredor verde, o esa senda fluvial, etcétera. Y quizás ha sido un poco un aprendizaje por sacar algo bueno de la maldita pandemia, ¿no? Ya que creo que todo no ha sido tampoco negativo, y esa mirada cercana a los espacios verdes y ese valor que se le ha dado, que es algo también positivo que podemos sacar, y un aprendizaje que, bueno, pues pone más en valor, si cabe, esa importancia de las infraestructuras verdes en las ciudades también. Bueno, Felipe, yo sé que estáis trabajando también mucho, ¿no?, en eso, en naturalizar también las urbes. Sí, es una también línea de trabajo que ya llevamos iniciada. Además, por ejemplo, empezamos haciendo bastantes cosas, por ejemplo, en el municipio de Santander, con el Ayuntamiento de Santander. De hecho, pues son los primeros que tienen aprobado una estrategia de biodiversidad urbana en el año 2008, y que, bueno, ha permitido hacer muchas actuaciones que para nosotros han sido una especie de campo de pruebas, que nos ha permitido, por ejemplo, pues editar un manual que recomiendo a todos que estén interesados en este tema, que se llama 100 medidas para conservar la biodiversidad urbana, que está ahí en nuestra web, y donde simplemente identificamos este tratamiento del verde en las ciudades, que hasta ahora pues se trata básicamente pues para que mantenerlo todo muy segadito, los árboles bien alineados, y introducir otros elementos que favorezcan la presencia de naturaleza más allá de este césped y estos árboles, sino que incluya a otros grupos faunísticos. Y bueno, es una línea que cada vez se está ya implantando. De hecho,
los fondos del Next Generation, una parte que va destinada a lo que se llama la transición ecológica, y de hecho el Ministerio ha sacado una convocatoria súper potente para municipios españoles para actuaciones de naturalización de ciudades, que ha tenido tanto éxito que se ha quedado escasa, y había cerca de 50 millones de euros para que las ciudades emprendiesen medidas. Así que bueno, esta es una cosa que ha venido para quedarse, y cada vez bueno, pues se van viendo más muestras y más ejemplos. Me gustaría ya, para terminar, daros un minuto a cada uno de vosotros sobre un último tema, porque todos los que estáis aquí estáis muy vinculados, ¿no?, con esas campañas, antes lo comentábamos, o con que el ciudadano cada vez, ¿no?, esté más concienciado. Se trabaja mucho para concienciar sobre incertidumbres, sobre problemáticas con el cambio climático, con el medio ambiente, pero quería preguntaros cómo veis en estos momentos a la ciudadanía de implicada en estos aspectos. Bueno, yo la veo, y se ha comentado durante la mesa, también lo comentaba el consejero, cada vez más concienciada, ¿no? Cada vez más consciente, ¿no?, de la importancia del reciclaje, de la importancia del cuidado de lo cercano. Ahora que estamos en la Plaza de Abastos, de la importancia del consumo local, se habla mucho del kilómetro cero, comercio de proximidad, etcétera. Pues yo creo que no hay acto más responsable que comprar al comercio más cercano a tu casa, en este caso en el centro de Torrelavega, pues la Plaza de Abastos, ¿no? Son pequeños gestos que en el día a día podemos hacer todos, y es un poco lo que hablamos antes. El compromiso de administraciones y entidades está muy bien, pero al final también la decisión del acto cotidiano del ciudadano también tiene mucho que ver, ¿no? Así que es importante, yo creo, también ese compromiso desde lo individual. José María. Efectivamente, nosotros en todas las campañas que hacemos tenemos una parte de contacto con los ciudadanos que se acercan, y notamos que existe esa sensación de que la gente recicla más, y sobre todo durante el confinamiento y durante la pandemia los datos nos han avalado que las tasas de reciclaje han aumentado. Si bien es cierto que posteriormente bajaron un poco, ahora vuelven otra vez a subir y a llegar a un nivel bastante aceptable. También en cuanto a la alimentación y el aprovechamiento de los recursos, nosotros en la campaña que hacemos, que se llama Reaprovecha, que evita el despilfarro alimentario, pues vemos una mentalización y una concienciación de la gente de comprar lo necesario, no consumir de más, lo que sobra no tirarlo sino aprovecharlo. Y en ese aspecto estoy optimista. No bajamos la guardia, porque yo creo que siempre debemos estar insistiendo en todos estos temas, pero soy bastante optimista. José Luis, ¿cómo ves a la ciudadanía? Bueno, en este caso creo que sí se van dando pasos, que se observa que tienen una respuesta por parte de la ciudadanía, pero yo creo que todavía hace falta más concienciación, sobre todo por todo lo que está en juego, ¿no? El cambio climático, que es una realidad mucho más presente y acuciante de la que podemos pensar, y que lo vamos a ver a lo largo de los próximos años, exige de nosotros una mayor concienciación y responsabilidad, ¿no? E implicarnos más en esas acciones que se desarrollan por parte de las administraciones para conseguir reducir la huella que dejamos en el planeta, desde la huella que hacemos a través de los residuos, de la contaminación, a través de los vehículos, por ejemplo, ¿no?, del transporte privado, utilizar más el transporte público, ir cambiando también y renovando en la medida posible la flota de automóviles por coches menos contaminantes, porque es que los efectos los tenemos ya ahí y nos va a todo. No es una cuestión solamente de estética, aquí lo hemos hablado antes, también es una cuestión de calidad de aire, de bienestar, de salud, pero también de la salud del planeta. En ese sentido, lo que a nosotros podamos hacer en nuestro propio ámbito de vida es fundamental, no solo para el lugar donde vivimos, sino para el conjunto del planeta. Y ahí tenemos que ser mucho más conscientes de lo que está en juego. Felipe. Bueno, es evidente que la concienciación ambiental no ha dejado de incrementarse. La sociedad, particularmente en Cantabria, cada vez participa más, y aquí tenemos ejemplos como puede ser el programa Voluntariado Provoca y muchísimas cosas. Pero es verdad que nos queda pendiente asumir que el compromiso ambiental no debe pararse en el momento en que afecta a nuestros intereses, ¿no? Es decir, que todo el mundo está a favor del medio ambiente hasta que le tocas algo de lo suyo y ya no nos queremos mover de ahí. Y esto pues en muchos aspectos, desde la ordenación del territorio, el respetar normas de todo tipo, y ahí es donde
a mi entender, y falta, por ejemplo, pues eso, que la administración también sea un poquitín más ejecutiva a la hora de hacer cumplir las normas, ¿no? Por lo menos las normas mínimas, porque eso también es un elemento de educación. Es decir, cuando la gente... Yo, por ejemplo, pues el otro día veo ahí, se están en la costa, va la gente, pone un chiringuito y se pone a vivir ahí y nadie le dice nada, ¿sabes? Es decir, claro, entonces el día que le vas a decir que ahí no se puede construir, entonces cuando ese señor ya deja de ser ecologista, etcétera, ¿no? Y como estos muchísimos ejemplos. Entonces aquí falta esta mano, ¿no? de la administración para hacer cumplir las normas más allá de los procedimientos, sino también un poco perseguir más al infractor, ¿no? Para también dar ese ejemplo que vemos en otras cosas como son los incendios, ¿verdad? Que vemos también que se queman los montes con mucha impunidad, aunque ya este año se ve que ya ha empezado la Guardia Civil a hacer su trabajo, y esto es muy educativo y ayuda mucho a que el medio ambiente se instale en nuestra sociedad. Les damos las gracias a los 4 participantes de esta mesa redonda sobre medio ambiente y reciclaje. Os agradecemos que nos hayáis contado, ¿no?, esos proyectos que se están llevando a cabo desde las diferentes entidades que presidís, y sobre todo nos quedamos también con muchas de esas reflexiones que nos habéis dejado. Muchísimas gracias a Agustín Ibáñez, director del CIMA. Ha sido un placer estar aquí por segundo año, como decía antes, y nada, un placer y que vaya muy bien el resto de las jornadas. También un placer escuchar a lo que hace Mare, además de lo conocido por todos, gracias a su director, José María Díaz. Muchas gracias. Gracias a vosotros por esta invitación y como siempre es un placer estar compartiendo estas horas con vosotros. También agradecemos la participación del concejal de Medio Ambiente, Bienestar Animal e Infraestructura Verde, José Luis Urraca. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos una oportunidad más de hablar de estos temas que son tan importantes para nosotros y para el planeta. Y a Felipe González, delegado de SEO Verlife en Cantabria, muchas gracias también por habernos hablado de vuestra entidad. Muchas gracias. Nosotros ya nos despedimos de esta jornada, como decíamos, medio ambiente y reciclaje. Son los 2 temas que hemos analizado. Mañana seguiremos, mañana toca hablar de cultura, de esos retos y proyectos importantes para la comarca del Besaya. Muchísimas gracias a todos por participar y por estar también al otro lado.